Buenas chiquillos, y Edgardo Sepúlveda, ayudante de Electro por parte de la UNIE. Sí, hoy día vamos a desarrollar el módulo número 10, que es la parte de Lead Ampere, ¿ya? Esto sería ya la materia, el contenido para la PREP 3. Y bueno, esta primera parte es una explicación introductoria para introducir lo que es la Ley de Ampere. Primero recordemos que ahora vamos a trabajar con conductores. La mayoría de las veces van a ser conductores cilíndricos, ya conductores muy largos. Por ejemplo, si tengo un conductor, de esa forma, no, un conductor recto, no sé, para qué complicar las cosas. Tengo un conductor muy largo, ya un conductor cilíndrico, una línea, un rectilíneo, no sé, muy largo. Ok, ahí sigue hacia el infinito. Si tengo un conductor, te va a tener una corriente. Ya lo que me interesa ahora es la corriente. Acuérdense de que lo último que vimos del tío Zapata, si yo tenía una corriente, eso me generaba ¿qué cosa en el espacio? Un campo magnético, ¿ya? Entonces llaman este tipo de campo electrical que se llama campo magnético. Entonces, tengo por ejemplo un conductor, una corriente en ese sentido, ya una corriente I. ¿Ok? Eso ustedes me dicen que me genera un campo magnético en el espacio. Y ustedes estamos introduciendo lo que era la regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan que la línea de campo magnético era una especie de circulación alrededor del conductor, ¿no es cierto? Alrededor del cilindro. Si yo, por ejemplo, si este era mi cable, donde la punta del plumón era el sentido de la corriente, yo con la mano derecha tomaba este plumón de tal manera que el pulgar quedaba midiera el sentido de la corriente. Entonces, los dedos de mi mano derecha me decían cómo era la circulación o cómo eran las líneas de campo magnético, ya alrededor de este cable, ¿sí? Entonces me está diciendo que por acá arriba estarían como saliendo de la pizarra, ¿no es cierto? Estarían pasando por acá arriba y por acá abajo estarían entrando, ¿ya? Entonces ahí tienen que tratar de imaginarse en 3D. Yo voy a dibujar solamente una línea de campo magnético, ¿ya? Que circunferencia, ya está en perspectiva, circunferencia alrededor del cable, ¿ya? Y por la mano derecha decía que el campo magnético, ¿no es cierto?, estaría circulando en ese sentido. Por acá adelante estaríamos bajando, ¿no es cierto?, acá arriba estaría saliendo. Cuando haga esta figura, bueno, ya habían visto ya de que ese punto significa que la línea el vector está saliendo de la pizarra, ¿ya? Y por acá abajo va a estar entrando, ¿ok? Entonces ustedes tienen muchas líneas de campo, yo puedo hacer otra línea de campo más cerca, ¿no es cierto?, que como ya deben tener como una hipótesis o una idea de que entre más cerca el campo será más intenso. Estos vectores de campo magnético tangentes a la línea de campo, entre más adentro es más grande, ¿ya? Son más intensos. Y así, mientras me voy alejando, van disminuyendo, pero su dirección, o sea, es una circulación alrededor del cable. ¿Queda eso claro, no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué me dice la idea? Bueno, ustedes calculaban el campo magnético solamente en un punto del espacio con Biot-Savart, ¿ya? Ahora los módulos que vamos a presentar ahora es la ley de Ampere. Y esto les va a dar como su cabeza les va a llamar otra ley, otro procedimiento de cálculo que hacíamos antes en el ramo, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice la ley de Ampere? La ley de Ampere me dice que la circulación, ¿ya? La circulación es una integral de línea, ¿ok? En este caso va a ser una integral cerrada, ¿ya? ¿Ok? Sobre una trayectoria C, una curva C cerrada, ya una línea, no un área, no un volumen, solamente una línea cerrada, ¿ya? Me dice que esa circulación magnética es proporcional a la corriente que encierra la curva C, ¿ya? Y encerrado por C, ¿ya? Es proporcional a eso. Hay una constante de proporcionalidad acá que es la permeabilidad del vacío, ¿no es cierto? Esa misma constante que aparece en la relación de Biot-Savart, ¿ok? Esa es la ley de Ampere, eso es lo que me dice la ley de Ampere. Entonces, ¿qué me está proponiendo eso? Me está diciendo, mira, bueno, voy a tomar este mismo caso, el conductor muy largo, este conductor infinito, ¿ya? ¿Por qué infinito? Bueno, pues voy a tratar de olvidarme las consideraciones de borde, ¿ya? O solo tirar al infinito, para que haya más simetría. Entonces me dice, la ley de Ampere me presenta esta ecuación, ¿ya? Donde tengo como incógnita ahí el campo magnético.
Bueno, no necesariamente, pero tengo ahí el campo magnético. Entonces me dice, encierra este conductor con una trayectoria cerrada C, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer acá una. Cualquier cosa, ahí, cualquier línea, ¿no es cierto?, que sea cerrada, tiene que ser una trayectoria cerrada. Ese sería, va a llamarse C1, ¿ya? Y supongamos el mismo caso, entonces la corriente va hacia allá. Lo que me está diciendo eso es de que yo voy a calcular el campo magnético, el producto punto del campo magnético, ¿no es cierto?, por ejemplo aquí, ¿ya? Ese, y el producto punto con un pequeño vector dl, que es tangente, un pequeño diferencial de esa trayectoria, ¿no es cierto?, y el vector es tangente a esa curva. Yo calculo el producto punto entre esos dos vectores y hago la suma alrededor de todas las curvas, ¿ya? Ese resultado, esa suma, me tiene que dar igual a esta constante, ¿no es cierto?, la permeabilidad del vacío por la corriente que está encerrando, la corriente que siento ahí adentro, ¿ya? El problema de hacer así cualquier curva, un cuadrado, un triángulo, lo que ustedes quieran, la integral es un poco compleja, ¿ya? Porque el campo magnético va variando en cada punto, ¿no es cierto? Depende de cuánto yo me alejo o cuánto más cerco. Entonces, hay una trayectoria cerrada, una figura, ¿no es cierto?, una línea cerrada que cumple con cierta simetría de acuerdo al problema. ¿Cuál creen que es? La circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, si yo encierro esto con la circunferencia, ahí, yo encierro con la circunferencia, llamarse 2, ¿ya? Yo puedo notar de que alrededor de este cable, o en cada punto de la trayectoria, tengo un vector campo magnético, ¿no es cierto?, donde ese vector campo magnético, como ya dije, es tangente a la línea de campo. La línea de campo son circunferencia alrededor. O sea, la trayectoria que yo tomo es igual que una línea de campo. Entonces tengo los vectores campo tangente a la curva, ¿ya? Y los dl serían también tangente a la curva, siempre. Si los dos vectores son tangentes, son siempre vectores paralelos, ¿sí? Entonces, si yo observo acá, digo, bueno, eso me está diciendo de que este es el C2, ¿ya? Tengo producto punto entre dos vectores paralelos, es módulo del primero por módulo del segundo por coseno de 0, ¿no es cierto? ¿Y coseno de 0 es? Ya. Entonces, tengo los módulos de dl igual a un sub 0, y aquí en la segunda parte importante. Primero, resolver esta integral, bueno, que nunca va a ser tan compleja, y esta segunda parte importante es ver cuánta corriente estoy encerrando. Este es mi mundo, el C2, ¿ya? Esa es como mi curva cerrada. Entonces digo, ¿cuántas corrientes estoy encerrando? Me da lo mismo lo que está afuera, me da lo mismo la forma de lo que está dentro, solamente cuántas magnitudes de corriente estoy encerrando, ¿ya? En este caso es I, ¿sí? Así de simple. Entonces, lo otro mágico, como estoy sumando los dl en esta trayectoria circular, yo sé que el módulo del campo magnético alrededor de un círculo, o sea, la circunferencia, es constante. Ya porque este ya no es el vector, ya el vector se fue por el punto punto. El módulo es constante, entonces lo puedo sacar de la integral y me queda de la suma de los dl, ¿no es cierto?, sobre C2 igual a mu sub 0 I. Y la suma de estos pequeños segmentos de L, ¿qué me resulta al final? Si yo sumo todos esos pequeños segmentos de L, estoy sumando todo, ¿qué me da la suma total? El perímetro de circunferencia. ¿Cuánto es el perímetro de circunferencia? Si por ejemplo esta circunferencia que escogí tenga radio R, 2πr 2πr igual a mu sub 0 I. O sea, acá yo puedo despejar el campo magnético. Tengo un módulo del campo magnético igual a mu sub 0, o sea, directamente proporcional a la corriente. Ya, o sea, si la corriente es muy intensa, obviamente el campo magnético va a ser más intenso, pero inversamente proporcional a la distancia a la que me ubico. ¿Ya? Si yo escogí una trayectoria o sea, una circunferencia muy grande, entonces este valor R me da muy grande y por lo tanto el campo magnético va disminuyendo, ¿no es cierto?, con el inverso de la distancia, ¿ya? Y como vector general, por ejemplo, si yo tengo este sistema así, X, Y, ¿ya? Puedo también escribirlo como en coordenadas polares, ¿ya? Entonces, en coordenadas polares tengo dos vectores base que son el R tongo y el teta tongo, ¿ok? Si tengo este sistema así, el teta tongo, claro, va a tener esta dirección que también es tangente a esta curva, ya lo ponen ahí, el teta tongo. Entonces, yo podría generalizar todo este campo magnético con teta tongo, ahí, ¿ya? Y unidades delta. No sé si ustedes hicieron o recuerdan el ejercicio de haber hecho por Biot-Savart el campo magnético de una barra infinita. No sé si lo alcanzaron a hacer. Bueno, resulta esto mismo,
que igual es como largo, ¿no es cierto? Un proceso muy largo. Con ley de Ampère, que es el procedimiento que uno va a repetir siempre, obtiene esto mismo. Eso es una fórmula genérica, ¿cierto? Para el... Sí, para una... unifiliar. ¿Ah? Conductor unifiliar, algo se llama cuando es infinita, cuando como en el amplia infinito, ¿cierto? Nunca he escuchado esa palabra, pero sí te creo. Unifiliar, ya. Entonces tengo un conductor infinito, o una línea infinita, o un cilindro infinito. De esa forma voy a tener este campo afuera de este conductor, ¿ya? O sea, lo que dice directamente proporcional a la corriente inverso a la distancia. Solamente me dice eso, que cuanto más lejos, menos el campo. Claro. Así, eso es el fenómeno. ¿Y también sirve para cuando es semi-infinito? No. Pues semi-infinito es muy lógico, el semi-infinito es muy lógico. ¿Cuánto crees que sería el campo? Porque este sería el campo magnético alrededor de un cable infinito. ¿Cuánto crees que sería el semi-infinito? La mitad. La mitad. Entonces este es un P de un 2 un 4. Lo puedes hacer por vía sabes, lo puedes comprobar. Claro. ¿Ya? Está en la última guía, en la guía del compilado. Ya, entonces, es el procedimiento. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece la forma, así como el procedimiento matemático? Yo tengo una ecuación donde si me preguntan campo magnético, despejo el campo, ¿no es cierto? ¿A qué se parece? A Gauss, ¿no es cierto? Con Gauss es muy similar, que la diferencia en vez de una línea era una superficie cerrada, ¿ya? Ahí las simetrías eran con esferas, ¿sí? Aquí las simetrías son con circunferencias, ¿sí? Eso es todo.
Entonces, vamos a aplicar lo mismo. Este procedimiento, así paso por paso, tienen que entender cada paso, ¿ya? O sea, vamos a desarrollar ahora también como introductorio que lo mismo. El problema 1 de la guía módulo 10. No te acuerdo. Ya, y se dan cuenta que siempre tengo el mismo tipo de resultado. De hecho, la primera... ¿qué va a hacer la diferencia ahora? Es que el mismo problema. Lo que voy a hacer ahora es mostrarle ahora la vista superior para que tengan otra imaginación del problema. ¿Ya? Entonces, el primer problema me dice un cable recto infinitamente largo en el vacío, ya lo mismo que tenía recién, y corriente I sub 0 con sentido fuera del plano. Entonces, lo que yo me voy a imaginar ahora es un conductor muy largo, ya, pero no lo voy a ver de en perspectiva o de lado, lo voy a ver desde así como de alguna manera, así infinito, como que me está cortando la cabeza, ¿no es cierto? Lo estoy viendo así, transversalmente, ¿ya? Como una especie de vista superior. Entonces, este conductor es un cilindro, ¿no es cierto? O una línea infinita que viene de ahí a muy a lejos, ¿no es cierto? Y pasa por la pizarra allá al infinito. ¿Ya? Esta es como la corte transversal. Me dicen que el sentido de la corriente fuera del plano, por eso le puse un punto acá. Un punto diciendo que la corriente viene hacia mí, viene saliendo de la pizarra. Y ahí, ¿qué intensidad era I sub 0? ¿Sí? Entonces, calcular el campo magnético a una distancia R metro, cualquier distancia R de este conductor, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un punto van a poner, aquí. ¿Ya? Entonces ahí hay una distancia R. ¿Ok? Entonces, puede ser arbitrario, puede ser cualquier punto del espacio. ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Cómo calculamos entonces el campo magnético? Tenemos un punto P. ¿Qué aplicaríamos acá? Le dan por el nombre del módulo. Aquí está. O pueden hacer por Biot-Savart también, pero se demora mucho, ¿no es cierto? Con Ampere salían en 4 líneas muy explicativas, ahora pueden hacer en 2 una línea. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice la ley de Ampere? ¿Qué me dice la ley de Ampere? ¿Qué me decía? Voy a la expresión matemática de la ley de Ampere. La integral cerrada del campo. Ya, y si dijiste una integral cerrada, ya del campo. ¿Con circulación? ¿Con qué? Circulación de... Ya, entonces circulación, ahí. Entonces, ya con eso tengo eso listo, ¿no es cierto? Y porque luego se supone que era el flujo en Gauss, ¿no es cierto? Que hay una superficie. Entonces, ya, antes de eso, tú vas a definir una circulación es porque tú ya estás imaginando una trayectoria cerrada, ¿sí? ¿Y qué trayectoria voy a tomar? ¿Qué cosa? ¿Un paralelepípedo? Una circunferencia, ¿no es cierto? ¿De qué radio? R, ¿ya? ¿Por qué? ¿Sí? Ya, ¿por qué lo dicen? Ya, ¿por qué tomo una circunferencia de radio R? ¿Y dónde la ubico? ¿La ubico acá? ¿Dónde tengo que ubicarla? Tengo que encerrar lo que yo quiero ver, ¿no es cierto? Tengo que encerrar la corriente. Y obviamente no la voy a encerrar así como por acá, la voy a encerrar en el centro. Entonces, lo que yo hago es esta línea, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta línea de radio R, ¿sí? La llamamos C, la trayectoria cerrada. Entonces, ¿cuál es la circunferencia que tienen todos ustedes? Una circunferencia de que un punto, ¿no es cierto?, corte donde ustedes quieren calcular el campo, que me diga aquí donde yo quiero calcular el campo, entonces esta circunferencia tiene que pasar por ese punto, porque ahí es donde voy a evaluar el campo magnético, ¿ya? Y obviamente tengo que encerrar lo que genera el campo magnético, ¿ya? Entonces tengo esa trayectoria C de radio R y la ley de Ampere que quedó incompleta. ¿Qué me dice esto? ¿A qué es igual la circulación? O por último, ¿a qué es proporcional? A un sub 0 a la permeabilidad del vacío por la corriente encerrada, ¿no es cierto? La corriente encerrada por C. ¿Sí? Ya. Ahí eso lo que tienen que tener muy claro. ¿Queda claro eso? ¿Quedó claro el concepto de ley de Ampere explicado antes? ¿Ninguna duda? Sí. Ya. Entonces, ¿cómo desarrollaba esto aplicado a este problema? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Sacar los productos. ¿Cuánto? Más fuerte. Multiplicar los ecuaciones de cero. Producto punto. El producto punto, ¿entre qué? Entre el campo magnético generado por esta corriente. En este punto, ¿cómo es el campo magnético? Sí. No, en la dirección, deme la dirección. Ya, agarré la mano derecha, ¿no es cierto? Tomo el cablecito, el pulgar sale a la pizarra porque la corriente sale a la pizarra. Entonces me dicen, miren, el campo magnético está en sentido antihorario. ¿Sí? Antihorario. O sea, aquí tengo una línea de campo magnético que corresponde justo a la circunferencia antihoraria
Y el vector, no la línea, el vector es tangente a la línea de campo magnético, ¿no es cierto? Tangente, esto tiene que decir tangente a esta curva. Pero además, la trayectoria C, el DL, corresponde a un diferencial de esa trayectoria C arbitraria que usted escogió, esto imaginario. No puede ser igual que en Gauss. DL va en el sentido de la corriente, ¿cierto? El sentido de la corriente ya está acá. Uno toma como conveniencia el sentido del campo, ¿ya? Ahí, ¿sí? Claro, porque después al final yo le pongo el signo al campo, ¿ya? Entonces, si aquí en este punto tangente tengo el DL, ¿ya? Yo sé que en cualquier punto de esta circunferencia, esos dos simplemente los dos son tangentes a esta curva, por lo tanto los dos son paralelos, ¿ya? Ese es el brillo de tomar una circunferencia, se puede tomar una circunferencia, ¿ya? Entonces, si tengo esos dos paralelos, tengo el producto punto entre dos vectores paralelos, eso me da el producto de los módulos, ¿no? ¿Sí? Será BDL. Y ahora, la siguiente línea, la segunda parte, el miembro derecho. ¿Cuánta corriente encierro? ¿Cuánta corriente encierra C? Y sub 0, ¿cierto? No importa si tengo muchos cables acá afuera, ¿ya? Y sub 0. Listo. Módulo del campo es constante, el módulo, no el vector, porque el vector cambia su dirección. Pero el módulo es constante a lo largo de esa circunferencia. ¿Ya? Esa es la simetría circunferencial del campo. Por eso cojo una circunferencia. Pero se fijan que esas cosas uno no las podría hacer, no las podría asumir si yo cojo otra figura, ¿ya? Entonces tengo B de L, C igual a un sub 0 y sub 0, ¿no es cierto? Entonces acá tengo B, y esa integral es la suma de las pequeñas longitudes. ¿Cuánto me da eso? El perímetro, siempre hablo del perímetro de la circunferencia. ¿Cuánto es? 2pi R igual a mu sub 0 y sub 0. Estoy repitiendo el mismo cálculo, y esto, haciéndolo de nuevo, uno ya la empieza a tener. Tienen que entender todos esos pasos, ¿ya? Producto punto, todo lo que hay detrás. Módulo del campo, módulo, es igual a mu sub 0 y sub 0 sobre 2pi R. Ahí está como la expresión del módulo del campo, ¿no es cierto? Ahora a mí me están preguntando por el vector campo magnético, ¿sí? Y yo, nuevamente, esto es para procuro molestarlo. Si yo cojo un sistema así de referencia, X, Y, ¿ya? Yo ya estoy definiendo también cómo serían las coordenadas polares, ¿ya? Porque acá yo tengo un itongo, y acá yo tengo un botatongo, que sería la base rectangular. Pero si yo, por ejemplo, quiero escribir un punto en este espacio, en coordenadas polares, voy a tener otra base, que es el R-tongo, ¿no es cierto? Que es radial. Pues tomamos ese R-tongo en el caso de Gauss, que era este radial que hacia afuera, ¿no es cierto? Arbitrario. Pero hay otro perpendicular a él que me completa la base, que es el angular, ¿no es cierto? Ese toma este sentido, ahí. Siempre va a que irse al sentido antihorario, ¿ya? Si el campo toma si yo estoy en cualquier punto de esta circunferencia, o cualquier distancia de lo que estamos haciendo, el teta-tongo siempre va a querer irse en sentido antihorario, ¿ya? Si el campo está en sentido antihorario, bueno, tiene dirección teta-tongo. Si el campo hubiese sido horario, le pongo menos teta-tongo, ¿ya? Ahí lo escribo en base a una coordenada más general que sería la polar, ¿ya? ¿Se acuerdan que el campo eléctrico era R-tongo porque era radial? Este es angular, ¿ya? Teta-tongo. ¿Y unidades? Tesla, ya. Ese sería el campo magnético. Entonces, yo de ahora en adelante, este desarrollo lo voy a hacer más rápido, ¿ya? Porque es súper simple. Ustedes parten entendiendo esto y cada paso y listo, que es muy similar a Gauss. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, corto. Vamos a tirar